un oficinista que firmaba muertes como quien firma oficios, una canción de rock que nos hace tararear al mismísimo diablo, y un experimento donde personas comunes aplican descargas eléctricas a desconocidos, solo porque alguien se los ordenó. ¿Qué tienen en común? El archivo lo sabe, y si te quedas, tú también. Desde una voz sin rostro, para una mente sin tiempo, esto es Archivo 42. Creemos que los monstruos son otros, que los genocidas, dictadores, asesinos o personas malvadas de la historia nacieron distintos a nosotros, pero la verdad es mucho más incómoda. Biológicamente, no hay nada que los separe de ti o de mí. El mismo cerebro, la misma sangre, la misma capacidad de amar y de obedecer sin pensar. Claro que todo esto tiene sus matices, enfermedades mentales sobre todo, pero no todas las enfermedades mentales desembocan en lo mismo. Entonces, ¿qué diferencia a los que llamamos los más malvados de la historia de ti? ¿Un océano de distancia o apenas un pequeño paso en falso? Si tuvieras el poder absoluto, tú serías distinto. Si una orden te liberara de toda culpa, firmarías. Si el miedo te arrinconara, ¿a quién traicionarías primero? El mal no siempre es un monstruo que grita. A veces es un sello en un papel, una voz que no se atreve a decir no cuando es necesario, o una costumbre repetida hasta que se convierte en la regla a seguir. Este archivo no viene a darte respuestas fáciles, pero si te quedas vas a encontrar algo más útil, dudas que funcionan como brújulas, porque quizá el mal no sea un gen inevitable, sino una sombra que se activa cuando dejamos de pensar, cuando repetimos sin cuestionar, cuando creemos que jamás seríamos capaces de tales atrocidades. Si logras escuchar estas sombras hasta el final, tal vez la próxima vez que la vida te ponga frente a esa decisión, puedas reconocer la línea y decidir no cruzarla. Nunca he sabido qué tan distinto soy de aquello que detesto. Lo bueno es que en el archivo siempre estuvo. Desde una voz sin rostro, para una mente sin tiempo. Esto es Archivo 42. Voy a detenerme un momento. Cuando hablamos de mal, solemos imaginar cuchillos, guerras, sangre, dictadores, pero el mal es mucho más escurridizo. Es una palabra que cambia de forma según el idioma, la época y la cultura. Lo que aquí se castiga, en otro lugar se celebra como un rito. Lo que hoy nos parece injustificable, hace siglos fue una ley. Los filósofos se han peleado con esta idea desde siempre. Para Hobbes, el ser humano es un lobo que necesita cadenas para no devorarse a sí mismo. Para Rousseau, nacemos inocentes y es la sociedad la que nos corrompe. Para Arendt, el mal no viene en la sangre, sino en la obediencia ciega. Hombres comunes, capaces de destruir mundos, si se les dice que deben cumplir ciertas órdenes. La ciencia también quiso buscar respuestas. Genetistas que hablaron del gen Maoa, el supuesto gen guerrero, que predisponía a la violencia. Neurocientíficos que estudian cómo se activa la amígdala en situaciones de miedo o ira. Psicólogos que pusieron a personas normales frente a electrodos o uniformes. Y descubrieron que cualquiera podría infligir dolor si una voz con bata blanca se los ordenaba. Entonces la pregunta se vuelve personal. ¿Es cierto que todos seríamos capaces de cualquier cosa si tuviéramos la motivación correcta? Piensa en esto. Hablar en público cuando jurabas que nunca podrías hacerlo. Correr kilómetros cuando pensabas que eso era imposible. Traicionar a alguien si la amenaza fuera lo bastante grande. Hacer daño si creyeras que con esto proteges lo tuyo o a los tuyos. ¿Dónde pones esa línea? ¿Cuáles líneas has cruzado? Esa es la importancia de este archivo. No estamos hablando de monstruos de museo, sino de un recordatorio.
de la posibilidad de que el mal no sea un gen fijo, sino una chispa que se puede encender en cualquiera, si las condiciones y la motivación se alinean. El archivo lo conserva así, como una duda incómoda que atraviesa siglos y todavía late en cada decisión que tomamos. Y para mostrarlo, el archivo me dejó un documento donde esa relatividad quedó mecanografiada. El archivo no me avisa lo que guarda, solo lo deja caer. Esta vez dejó frente a mí una hoja amarillenta, mecanografiada, dividida en 3 columnas. En la primera, el título era Crimen. En la segunda, Pecado. En la tercera, Tradición. Cada fila contenía el mismo acto, repetido exactamente en las 3 columnas. Matar, crimen en un lado, pecado en la mayoría de las religiones, y tradición si se tratara de una guerra por salvar los intereses de tu patria. Sacrificar animales, tradición para unos, pecado para otros, y crimen dependiendo el contexto. Consumir plantas sagradas, delito en la mayoría de los países, ceremonia espiritual para algunas tribus donde es permitido, y pecado en la mayoría de las religiones por permitir que alguna sustancia altere tus pensamientos. Era como si alguien hubiera hecho un inventario de contradicciones, porque la lista sigue y es un recordatorio de que lo que llamamos mal no depende solo del gesto, sino del marco en el que se escribe. En la parte inferior, una nota a mano, una tinta casi borrada. El mal no existe en el acto, existe en la mirada de quien lo juzga. El archivo me lo dio y me dejó la duda de si alguna vez hemos sido libres de nombrar al mal, o si siempre nos lo dicta el idioma, la época o la autoridad que decide qué nombre darle. Quizás todo depende de dónde naciste o en dónde te criaste. Lo que más inquieta de esa hoja no es lo que dice, sino lo que revela, que el mal nunca ha tenido una definición única, y por eso, durante siglos los pensadores han peleado para tratar de darle un rostro. Tienes que escuchar esto, porque son 3 miradas que, si las juntas, parecen como un mapa con rutas que se contradicen, y en cada una se refleja una parte de nosotros. Primero, Thomas Hobbes, en pleno siglo XVII, miraba las guerras civiles en Inglaterra y escribió una frase que todavía pesa. El hombre es lobo para el hombre. Para él nacemos con violencia dentro, con egoísmo como instinto. Sin un poder que nos contenga, nos devoraríamos unos a otros. El mal no es accidente, es nuestro estado natural. ¿Cómo podemos identificarnos con esto, con esta furia constante? En Latinoamérica es muy común pensar que si tú no haces el daño, te lo van a hacer a ti. Entonces preferimos ser lobos que ser corderos. Después apareció Rousseau, un siglo más tarde. Dijo todo lo contrario. El hombre nace bueno y la sociedad es la que lo corrompe. No nacemos con maldad, sino con inocencia. Es la ambición, la desigualdad, la codicia social la que nos retuerce, incluso nuestra propia vida, nuestras vivencias, nuestros dolores y nuestras heridas. El mal no está en la sangre, está en el sistema que nos crió. Y con esto también podemos identificarnos, el pensar en yo no nací como soy ahora, no tenía este odio, no tenía este rencor o este dolor, estas ganas o esta sed de venganza, de revancha, de hacer daño. Fue el mundo el que me convirtió en eso y indirectamente o inevitablemente me hace pensar en una película muy reciente relativamente, en Batman, el Caballero de la Noche, cuando Harvey Dent dice: o mueres como un héroe, o vives lo suficiente para convertirte en un villano. Quizás es el mundo y la sociedad lo que nos hizo convertirnos en villanos. Y mucho después, en el siglo XX, aparece Hannah Arendt, observando el juicio de Adolf Eichmann. No vio a un monstruo, vio a un oficinista obediente.
que firmaba muertes como quien firma oficios, y entonces escribió lo que llamó la banalidad del mal. La idea de que no se necesita un gen ni un demonio para hacer atrocidades. Basta con alguien común, incapaz de pensar por sí mismo, que solo cumpla órdenes. Y aquí nos hace pensar también, ¿cuántas veces hemos tomado el camino del mal por no poder discernir por nosotros mismos? ¿Cuántas veces nos hemos escondido en la sombra en vez de mostrarnos al sol y detener una injusticia? ¿Cuántas veces hemos hecho daño por seguir una orden o por seguir la costumbre del grupo en el que estamos? No me refiero a muertes, me refiero a injurias, a mentiras, a lastimar a alguien con la palabra. Desde ahí hemos normalizado la maldad. 3 visiones, 3 respuestas distintas a la misma pregunta. ¿Nacemos con el mal? ¿Lo aprendemos desde afuera? ¿O simplemente hemos dejado de pensar por nosotros mismos? El archivo lo conserva así, como un debate abierto que no cabe en una sola voz y que obliga a preguntarnos cuál de estas rutas describe mejor lo que somos. Y hubo quien, cansado de estas brújulas rotas, decidió romperlas todas. Ese fue Nietzsche, y su libro es El próximo expediente. El archivo me entregó un libro con un título que parece escrito para este capítulo: Más allá del bien y el mal. Friedrich Nietzsche lo publicó en 1886 y ahí dejó frases que no eran una explicación, eran detonantes. Una de ellas dice: no hay fenómenos morales, solo una interpretación moral de los fenómenos. Lo que nos obliga a preguntarnos, ¿y si el mal no existe como esencia, sino como una etiqueta sobrepuesta? ¿Y si lo que llamamos maldad depende de quien escribe la historia y de qué lado de la frontera estamos nosotros? Nietzsche veía en la moral un disfraz, lo que una época llama virtud, otra la va a llamar vicio. Lo que aquí es crimen, allá es un rito justificado. Lo que para unos es justicia, para otros va a ser un castigo ciego y arbitrario. El mal, en ese sentido, no vive en los genes, ni en la sangre. Vive en el relato que decide cómo nombrar los actos. Un guerrero que mata, un héroe en su pueblo y asesino en el pueblo del enemigo. Una costumbre de ayer es un delito hoy. Más allá del bien y el mal no da respuestas fáciles, pero sí siembra esta sospecha que cuando hablamos del gen del mal, tal vez lo que estamos mirando no es biología, sino un marco cultural, frágil y cambiante, que cada generación decide dibujar a su manera. El archivo lo conserva de esta manera, como un recordatorio de que no existen actos buenos o malos por sí mismos, solo interpretaciones que los transforman en uno u otro. Y si un libro lo martilló con palabras, espera escuchar cómo una canción lo baila con ritmo. Ya tú bien sabes que el archivo también canta, y esta vez lo hace con una voz que no viene de un filósofo ni de un científico, sino de una banda de rock. En 1968, los Rolling Stones lanzaron Sympathy for the Devil, una canción narrada en primera persona por el mismísimo diablo. Lo inquietante no es que grite, sino que invite. El demonio no amenaza, sonríe, canta con ritmo, hace que muevas la cabeza, es seductor. En su letra repasa escenas de la historia, guerras, crucifixiones, asesinatos políticos, y siempre se presenta como un testigo oculto, como diciéndote: yo siempre estuve ahí, y invitándote a la fiesta. Pleased to meet you, hope you guess my name. Encantado de conocerte, espero que adivines mi nombre. Como si dijera: yo aquí he estado siempre y nunca me reconociste. Ahora bien, un paréntesis necesario. No se trata de estar a favor o en contra del diablo como figura, porque el diablo, más allá de la religión, funciona como un símbolo de aquello a lo que culpamos cuando no queremos asumir nuestra parte. Es el diablo el que me hizo ser infiel, es el diablo el que me hizo mentir, pero no es el diablo, eres tú, soy yo.
dejando salir lo que ya estaba ahí adentro, lo que realmente querías y deseabas en ese momento. El mal no viene disfrazado de cuernos y cola, viene de la rendija por la que dejamos escapar lo que preferimos negar, lo que ya no se puede contener en nuestro interior. Por eso te lanzaba las primeras preguntas. ¿Hasta dónde llegarías si tuvieras la motivación correcta? ¿Hasta dónde dejarías salir a ese diablo interior? Por eso esta canción funciona como reflejo de lo que venimos diciendo, que el mal no cambia de nombre, se esconde en el relato, depende del ángulo que lo veas. Por eso sentimos esa simpatía por el diablo en una melodía pegajosa, como si fuera parte de la fiesta. En su ritmo nos enseña algo incómodo, que lo oscuro puede disfrazarse de seducción, que el mal puede sonar bonito mientras nos recuerda escenas atroces de nuestra propia historia. Y vaya que vivimos rodeados de esas melodías, imágenes y narrativas, sobre todo en estas fechas, canciones, videos y memes que celebran lo que deberíamos de rechazar rotundamente. Aquí aparece la advertencia. Si todo lo relativizamos, si todo lo envolvemos en contexto o en espectáculo, corremos el riesgo de olvidar que hay actos que son maldad sin matices. Golpear a un niño, torturar a un inocente, matar por placer, traicionar a quien te dio la confianza, nada de eso se vuelve menos atroz porque tenga una música de fondo pegajosa o por una justificación cultural. Está mal y hay que decirlo en toda la extensión de la frase y con todas sus palabras. El problema de vivir rodeados de imágenes y videos atroces es que empezamos a verlos como parte del paisaje. Nos anestesiamos, los normalizamos y cuando eso pasa, la simpatía por el diablo deja de ser una metáfora cultural y se convierte en reflejo de lo que estamos permitiendo en nuestra vida diaria. El archivo lo conserva así, como la canción que seduce, pero también como la campana que advierte, porque el primer paso para repetir el mal es dejar de sentirlo, es normalizarlo, porque a veces no solo ignoramos al diablo, sino que le abrimos la puerta, lo invitamos a pasar. Y de la melodía, ahora bajemos al laboratorio, a los genes, al cerebro, a los experimentos que revelan hasta dónde puede llegar cualquiera de nosotros. Está bien reconocerlo. Hasta aquí hemos dicho que el mal puede ser relativo, que depende de la cultura, de la época y del ángulo. Pero ahora viene una pregunta que nadie puede esquivar. ¿Qué hacemos con aquellas cosas que, sin importar del ángulo que las mires, se ven horribles? Piénsalo. Maltratar a un niño, torturar a alguien por placer, física o verbalmente, matar a sangre fría a quien ni siquiera puede defenderse. Nadie necesita un tratado filosófico para reconocer que eso duele, que eso hiere algo profundo en nosotros. Por más que busquemos relativizar, hay actos que atraviesan el umbral del horror y no encuentran justificación. La ciencia ha tratado de explicar por qué. Algunos genetistas hablaron del gen Maoa, el que llamaron sensacionalistamente el gen guerrero. Cierto tipo de mutación en ese gen parecía estar ligada a impulsos violentos, pero los estudios nunca fueron concluyentes. No basta un gen para explicar un crimen. El ambiente, la crianza, el trauma, la pobreza, la violencia previa, todo se mezcla. Biología más contexto. Nadie nace asesino serial solo por herencia, pero sí hay predisposiciones que, en el ambiente equivocado, se convierten en detonadores. La neurociencia también buscó pistas. Descubrió que la amígdala, esa pequeña estructura en el cerebro que regula el miedo y la ira, suele comportarse distinto en personas violentas. Algunos estudios de resonancia mostraron respuestas exageradas al miedo, o al contrario, una frialdad inquietante. ¿Eso significa que el mal es solo un fallo cerebral en una amígdala? No, pero sí significa que bajo ciertas condiciones se puede apagar la empatía, esa chispa que nos duele cuando vemos sufrir a otro. Quizás para los ya más estudiados en este tema o más entusiastas de este tema en particular,
ya les está resonando un nombre en la cabeza. En los años 60 hubo un psiquiatra llamado J.M. McDonald. Planteó una teoría que luego se hizo famosa, la tríada de McDonald. Él sugería que 3 conductas en la infancia podían ser señales tempranas de una futura personalidad violenta: maltrato o crueldad con los animales, eneuresis persistente, eso significa hacerse pipí en la cama mucho más allá de la edad normal, y una fascinación por el fuego, es decir, la piromanía. La idea era que estas 3 conductas revelaban impulsos profundos de agresión o de control sobre otras personas. Con el tiempo se popularizó tanto que muchos lo llaman la triada homicida, a la triada de McDonald. También por ahí se comenta que la triada debe de ir acompañada de un detonador, es decir, de algo que despierte ese gen homicida. Pero hay que decirlo con claridad, es controvertida y no es una sentencia genética ni una profecía exacta. Muchos niños han pasado por una o varias de esas conductas sin convertirse jamás en criminales, y muchos criminales nunca mostraron estos patrones de pequeños. Hoy los psicólogos los miran más como un síntoma de entornos dañinos, hogares violentos, abandono, abusos, que como un predictor infalible del mal o de la predisposición a matar. Lo importante de la tríada no es que dicte destinos, sino que muestra cómo el dolor y el descuido en la infancia pueden transformarse en heridas que, más tarde, otros son las que las van a pagar. Y ahí aparece el problema más inquietante. No necesitamos monstruos biológicos para explicar la maldad. Basta con circunstancias que nos empujen a cruzar líneas que jurábamos que eran inviolables. Los psicólogos sociales lo mostraron con experimentos que hoy serían impensables o difíciles de aprobar. Stanley Milgram en los años 60 hizo que personas comunes aplicaran descargas eléctricas a otros, solo porque una figura con bata blanca se los ordenaba. La mayoría obedeció, incluso cuando escuchaba gritos de dolor y llantos. No eran psicópatas, era tu vecino, eran oficinistas, era gente común. El mal, otra vez, no como un monstruo, sino como obediencia ciega. La realidad de este experimento es que los daños no eran reales, pero ellos creían que eran reales, es decir, presionaban el botón y alguien del otro lado gritaba y lloraba, aunque realmente no se le estaba aplicando la descarga. La persona que presionaba el botón creía que sí la estaba haciendo. En los 70, Philip Zimbardo montó el experimento de la cárcel de Stanford. Estudiantes normales, asignados al azar como guardias y prisioneros. En cuestión de días, los guardias se volvieron abusivos, crueles, humillantes, no por genes ni por traumas, venían de un entorno socioeconómico similar entre ellos, sino por un rol, por un uniforme o por una etiqueta que deshumanizaba al otro, que lo hacía ver como alguien inferior, que debía subyugarse a su voluntad. Con los años, ambos experimentos recibieron críticas metodológicas y éticas, pero incluso con esas grietas dejaron una pregunta difícil de borrar. ¿Qué tan rápido puede alguien común convertirse en verdugo si las condiciones lo empujan o lo alientan hacia ello? Y entonces volvemos a la pregunta incómoda. ¿Es cierto que todos seríamos capaces de hacer cualquier cosa si tuviéramos la motivación correcta? La ciencia y la historia parecen decir que sí. No porque nazcamos con un gen maldito, sino porque somos maleables, imitadores, vulnerables al miedo y al poder. Y algo que yo agrego como reflexión personal, porque hemos dejado de pensar por nosotros mismos. Pero ojo, reconocer no significa justificar. Ya mencioné algunas cosas que son atroces y a mi percepción imperdonables en cualquier contexto. Golpear a un niño, torturar, asesinar, atentar contra las masas, no dejan de ser maldad porque tengamos una explicación para ellas. Siguen siendo lo que son heridas abiertas que atraviesan culturas y tiempo. Lo único que nos da esta mirada es una advertencia. Nadie está tan lejos de esos actos como nos gustaría creerlo o como queremos calmar a nuestra mente.
Y lo difícil o lo que subrayo es que esta advertencia es incómoda, porque significa que el mal no está solo en ellos, en los monstruos, en los asesinos seriales, los dictadores, los gobernantes que roban, dañan, se benefician, asesinan, callan, etc. Está en la posibilidad de que tú, yo o cualquiera, si se apagan ciertas luces dentro, si se combinan ciertas condiciones afuera, crucemos esa línea. El archivo lo conserva así, como una advertencia que no pregunta qué tan buenos somos, sino qué tan rápido podríamos dejar de serlo. En este bloque, el archivo me dejó una historia de un pueblo con una tradición tan antigua que nadie sabía cómo había empezado. Algunos decían que era para traer la suerte, otros que era un pacto de unión, y no faltaban quienes aseguraban que si se rompía, vendrían las desgracias o caería alguna maldición. La regla era sencilla. En el día más largo del verano, cada persona recibía un gesto de otra y debía pasarlo después a alguien más. Un pan recién horneado, un jarro de agua fresca para calmar la sed del calor, un ramo de hierbas para perfumar la casa, un pequeño amuleto tallado en madera. Así la cadena giraba como rueda de carreta y todos juraban que gracias a ella el pueblo seguía en pie. Pero hubo un año, alguien torció el camino. Nadie sabe por qué lo hizo. Algunos dicen que fue por burla, otros por rabia, otros que simplemente por indiferencia. En lugar de dar pan, dio un golpe. En lugar de dar agua fresca, arrojó un insulto. El que lo recibió, herido y humillado, no quiso cargar solo con ese peso, y al cumplir la regla, la pasó igual. De mano en mano, el gesto se volvió herida, y la rueda comenzó a girar pero con dolor. Dicen que hasta el crujido de la madera sonaba distinto, como si la carreta arrastraba resentimiento en lugar de alivio. Con el tiempo, nadie recordaba que aquella tradición había nacido con bondad. Solo quedaba la costumbre, y la costumbre ya era crueldad. Cuentan que hubo un joven que intentó romperla, que en lugar de devolver el golpe, ofreció un pan caliente, que donde esperaba un insulto, entregó agua fresca. Algunos lo miraron con burla, otros con sospecha, y unos pocos con esperanza. Hasta el momento no sabemos si logró detener la rueda, pero su gesto quedó en la memoria como un recordatorio, que incluso en las tradiciones más torcidas, siempre puede aparecer alguien que siembre algo distinto. Y es ahí en donde esta fábula se vuelve personal, porque pienso en lo que heredamos nosotros. El golpe que recibimos de niños muchas veces no nació de la mano de nuestro padre, sino en generaciones atrás que movían esa mano desde antes. Las palabras que nos marcaron, el dolor, las prohibiciones, la tristeza, la inseguridad, no siempre empezaron con esa voz cercana, sino que venían repitiéndose como un eco de los abuelos, bisabuelos, de heridas que nunca se cerraron. Somos herederos de cadenas invisibles, y esa rueda de la carreta no solo gira en un pueblo imaginario, también rueda en nuestras familias, en nuestra historia, en nuestra piel. Por eso creo que nos toca decidir si seguimos pasando el golpe o si cambiamos la herencia, dejar de entregar el dolor como si fuera tradición, romper la rueda maldita y empezar a sembrar algo distinto. Pan, agua, palabras que curen, porque si nadie rompe la herencia no se rompe por sí sola. El archivo lo conserva así, como advertencia de que el mal no siempre llega con demonios ni espadas, sino con costumbres que repetimos sin preguntarnos de dónde vienen o por qué se siguen realizando. Todo el archivo del día de hoy empezó con una sospecha. ¿El mal está en nosotros como un gen o lo inventamos para nombrar lo que no entendemos? El archivo nos mostró las voces enfrentadas. Hobbes diciendo que nacemos como lobos, Rousseau insistiendo en que la sociedad es la que nos hizo malvados, Arendt recordándonos que basta con obedecer sin pensar para volvernos cómplices. Después apareció Nietzsche, no con un martillazo. El bien y el mal no son fenómenos, son interpretaciones, y esa idea resuena todavía, porque seguimos viviendo bajo narrativas que
cambian de nombre según quién escribe la historia y según quién está juzgando. Pero también vimos que no todo se relativiza, que hay horrores que atraviesan cualquier frontera. Un niño golpeado, una mujer ultrajada, un hombre torturado. La ciencia lo ha intentado explicar con genes, con cerebros, con triadas, con experimentos sociales, y siempre vuelve a la misma conclusión. Nadie está tan lejos de esos actos como nos gusta creer. El archivo nos dejó la canción de los Rolling Stones para mostrarnos que hasta el mal puede sonar pegajoso si lo disfrazamos de ritmo, y luego nos entregó la fábula del pueblo que convirtió la bondad en golpe, hasta que alguien se atrevió a sembrar distinto. Y en medio de todo esto aparece una figura que siempre hemos usado como coartada: el diablo, ese nombre al que le entregamos culpas para no reconocerlas en nosotros. Fue el diablo el que me hizo mentir, fue el diablo el que me hizo ser infiel. Es el diablo que me tentó. Pero lo cierto es que no tiene que haber un demonio detrás de cada decisión. Lo que llamamos diablo es muchas veces la sombra de lo que no queremos aceptar. Es nuestra propia capacidad de dañar, de fallar y de elegir mal. Quizá no exista un gen del mal escrito en nuestra sangre. Quizá lo que llamamos maldad es una chispa que se enciende cuando se apaga la empatía, cuando la costumbre se tuerce, cuando obedecemos sin cuestionar. Y entonces la pregunta ya no es abstracta, es personal. ¿Dónde vas a trazar tu propia línea? ¿Cuánto dolor estás dispuesto a pasar de mano en mano sin preguntar por qué? ¿Y qué gesto distinto estarías dispuesto a sembrar cuando la rueda gire hacia ti? El archivo lo conserva así, como una advertencia que no se define en los libros ni en los genes, sino en la decisión que tomamos cada vez que nos toca elegir. Gracias por llegar hasta aquí. Ahora las preguntas son para ti. Después de todo lo que escuchaste, ¿qué es lo que más te incomodó? ¿La idea de que el mal puede sonar seductor? ¿La posibilidad de que cualquiera, bajo presión, cruce cualquier línea? ¿O la sospecha de que, más que un gen, el mal se transmite como una costumbre que repetimos sin pensar? Déjame tu opinión aquí abajo. Cuéntame qué parte de este archivo te dejó pensando, o qué ejemplo añadirías tú a esta conversación. Si quieres, puedes responderme algo concreto, un acto que tu cultura considera normal y tú cuestionas, una situación en la que te atreviste a decir no cuando todos decían que sí, o un recuerdo que te hizo sentir lo frágil que es esa línea entre el bien y el mal. Y si algo de lo que escuchaste te golpeó de verdad, compártelo, porque hay ideas que necesitan circular para que no se apaguen. El silencio también alimenta las sombras, y a veces basta con una conversación para encender una chispa distinta. El archivo conserva mucho conocimiento, pero que solo cobra vida si lo llevamos a otros. Lo que decides hacer con él ahora depende de ti. El mal no es un monstruo lejano, ni un gen inevitable escrito en la sangre. Es una fuerza que se cuela en lo cotidiano. A veces es cultural, a veces biológico, a veces aprendido en silencio. Puede disfrazarse de traición, de obediencia o de música pegajosa, o esconderse en la excusa de un diablo al que culpamos por todo lo que no queremos admitir. Este archivo nos recordó que hay actos que cambian de nombre según la época, pero que también hay horrores universales que nadie puede justificar, y que la diferencia muchas veces está en si dejamos morir la empatía o la mantenemos viva. La rueda de la carreta sigue girando en tu vida. ¿Hasta cuándo es que la vas a detener? Archivo 42, donde incluso las sombras más densas caben en un sobre, y donde entendemos que el mal no es un destino fijo, sino una decisión tomada a veces en un instante del cual ya no hay regreso. No lo dije todo, no me creas nada. No sé si este archivo era para abrirse el día de hoy, pero guárdalo cerca, por si mañana lo necesitas. Nos escuchamos
en el próximo archivo.